Primitiva. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios crea por su poder de su palabra. La tierra era caos y vacío. El relato de la creación nos muestra que Dios creó todo en 7 días. Los primeros 3, Dios crea el lugar, la estructura de la tierra. En los 3 días siguientes, Dios crea los habitantes que la llenan. Finalmente, el 7º día, Dios descansó, que significa que Dios estaba sellando una alianza con el universo. De todo lo creado, el ser humano es su creación más perfecta, ya que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre pecó contra Dios. Adán y Eva se dejaron seducir por el mal, desobedecieron. Dios no quiso dejar abandonado al hombre a su suerte, ni que pereciera en las garras del pecado, sino que le anuncia la promesa de salvación. Los primeros cristianos llaman a este texto protoevangelio. Etapa: los patriarcas. Dios, para cumplir su obra salvadora, elige a un pueblo que prepara primeramente por medio de sus patriarcas, hombres de fe, que traspasarán las promesas de Dios. Dios cumplió sus promesas a Abraham, el padre de la fe. La primera promesa la cumple con el nacimiento de Isaac, que muestra el poder de Dios, ya que ambos eran de edad avanzada. Isaac se casó con Rebeca. De esta unión nace Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito, pero Jacob consigue la primogeneidad con engaños que pagará tiempo después con sus hijos, ya que le ocultan que habían vendido a su hijo José. Pero José logró salir victorioso de esta experiencia, ya que gracias a la inspiración de Dios logra interpretar los sueños del rey, previniéndolo de calamidades. Dios reitera las promesas hechas a Abraham en Jacob, a quien cambia de nombre a Israel. Sus 12 hijos formarán las 12 tribus de Israel. Etapa: esclavitud y desierto. Durante 400 años, los israelitas vivieron en Egipto sin problemas. Aquí empezaron a llamarse hebreos. Al ver que los hebreos se multiplicaban mucho y no se mezclaban con la gente del lugar, los obligaron a trabajar como esclavos. El pueblo sufría bajo la esclavitud. Dios le habla a Moisés y lo envía a pedirle al faraón que dejara libre al pueblo de Israel. Al negarse, Dios le envía las plagas. Moisés liberó al pueblo. Dios hizo que se abriera el mar rojo. Moisés lo guió hacia la tierra de Sinaí y Yahvé iba delante de ellos señalando el camino. Durante 40 años vivieron en el desierto, meditando la ley y preparándose para la conquista de la tierra prometida. Durante este caminar, el pueblo comenzó a quejarse, añorando las pequeñas comunidades de la vida ordinaria. Dios responde con algo incomparable mayor de lo que habían solicitado. Dios otorga el maná. Debían recibirlo cada día y no guardar nada para el día siguiente. El maná era, como el mismo Cristo señalaría más tarde, una figura de la Eucaristía. Etapa de la monarquía y el profetismo. Dentro de la etapa de la monarquía y el profetismo, encontramos momentos importantes que marcan la historia de nuestra salvación. Uno de esos momentos es la conquista de la tierra prometida. Las ciudades van cayendo y solo se salvan aquellas que aceptan creer en el único Dios, el Dios de Israel. Así fue como la conquista de Canaán marca la culminación del Éxodo y la realización de la promesa hecha a los patriarcas. De aquí que podemos reafirmar la presencia de Dios con su pueblo. Los jueces surgen como figuras que dirigen al pueblo en las guerras, pero se comportaban como líderes y además reavivaban la fe del pueblo. Pero Israel quiso tener un rey que lo gobernara como los demás pueblos. Dios escuchó su petición. Y así se da paso a la historia de la monarquía. Dentro de esta debemos mencionar 3 importantes momentos: el Reino Unido, la época de los 2 reinos y el reino solo de Judá. Los profetas marcan otro punto importante en la historia. Eran ante todo guías espirituales. Reflejaban el deseo que Dios tenía para los hombres. Su mensaje principal era el monoteísmo, la doctrina moral y la espera de la salvación. Etapa del exilio a Babilonia y regreso. Caído el reino del norte, llega el fin del reino del sur. La ciudad de Jerusalén fue tomada, las murallas destruidas. El templo, el palacio del rey y todos los edificios importantes de la ciudad fueron incendiados. Nabucodonosor
deportó a Babilonia a la mayor parte de los ciudadanos. Trágicamente, así terminó el Reino del Sur. El exilio marca un punto muy importante en la historia de la salvación. Por una parte, podemos darnos cuenta de la infidelidad de los israelitas y por lo tanto el merecimiento del castigo. Pero por otra parte, el exilio sirvió al pueblo como un laxo purificador. Con esto, los judíos se dieron cuenta del enorme tesoro que habían perdido al abandonar a Dios, y así se reescribe la historia del pueblo de Israel, y son purificados por medio de su arrepentimiento. Luego de todas las pruebas, como la esclavitud en Egipto, la salida de Egipto, el destierro y cada padecimiento que tuvo que pasar el pueblo, ya estaba en el momento justo para la llegada del Mesías. El peregrinar del pueblo elegido llega a su culmen en María, la madre de Jesús. En ella se encarna la vocación del pueblo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley, para escalar a los que estaban bajo ella, para que así recibiéramos la filiación adoptiva. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que existía antes de la creación y por el que todo fue hecho, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nace de la forma más humilde, nace en un establo y es recostado en un pesebre. Conforme va pasando el tiempo, crece su cuerpo y crece aún más su sabiduría en cuanto a Dios, transformándose en una persona justa y sin pecado. Pero a pesar de todo ello, se identifica con nosotros los pecadores, haciéndose bautizar por Juan. Dentro de las muchas virtudes de Jesús, podemos hablar de su ministerio público, del cual destacan su predicación, en la que podemos verlo como el maestro, como el profeta por excelencia y la pedagogía que tiene para con los niños. Asimismo, la fuerza del Espíritu Santo en cada una de sus predicaciones, además de todos y cada uno de los incontables milagros que realizó. Cristo entregó su vida para salvarnos. Gracias a su muerte hemos sido llenados de la gracia de Dios. Pero Él no murió, resucitó para quedarse por siempre con nosotros. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida únicamente cristiano, entregada a Dios, vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales. Para que nuestro testimonio sea fecundo, necesitamos primero vivir antes que hablar, y los demás necesitan ver antes que oír. Si se nota lo que vivimos, los propios hechos hablarán por nosotros. Si no se nota, de nada sirven las palabras. El Espíritu Santo como poder de Dios es la condición indispensable para dar testimonio del Señor resucitado y para cumplir la misión de anunciar la buena nueva. Por medio de la Iglesia nosotros nos unimos a la vida de Jesucristo. Nuestra unión la realizamos por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Con el bautismo nos identificamos con Cristo. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, para ser un solo cuerpo, y en un momento de nuestra transformación, Él llega a formarse en nosotros y es parte de uno.